El gran paseo en trineo del Gran Elector durante la campaña de invierno de 1678 y 1679 será considerado como una de las grandes maniobras y un ejemplo de movilidad operativa en la historia del ejército alemán. La entrada de Suecia a la guerra franco-neerlandesa en 1674 disparó un nuevo enfrentamiento bélico conocido como la Guerra de Escania. Esta guerra, que se libró entre 1675 y 1679, involucró a Dinamarca, Noruega, Brandeburgo y Suecia, abriendo un nuevo frente de batalla entre los aliados y los franceses. Dinamarca había dudado entrar a la guerra tras la solicitud de las provincias aliadas, pero finalmente Cristian V de Dinamarca se involucra al invadir Escania mientras Brandeburgo libraba su campaña contra Suecia para repeler la invasión que estos habían realizado en su territorio tras su alianza con los franceses. Si bien las batallas en tierras alemanas son consideradas por la historiografía inglesa, danesa y sueca como un teatro de operaciones de la Guerra de Escania, la historiografía alemana las considera una guerra diferente y las circunscribe dentro de lo que denominan la Guerra Sueco-Brandeburguesa. La victoria de Brandeburgo en Fehrbellin fue el aliciente para que los daneses entraran a la guerra. Cristian V quería recuperar las provincias de Escania y Halland que Dinamarca había cedido a Suecia a causa de su derrota en la Primera Guerra Sueco-Danesa entre 1657 y 1658. Ahora Suecia se encontró en una guerra contra Brandeburgo, Dinamarca, el emperador Leopoldo I, los holandeses y el obispo de Münster. La campaña de los aliados inició el 15 de septiembre de 1675 con la toma de 2 ducados suecos. Dinamarca llevó un ejército de 16.000 hombres desde el norte hacia Alemania. En 1675, gran parte de la Pomerania sueca, Bismarck y el ducado de Bremen habían sido capturados por los brandeburgueses, los austriacos y los daneses. Para este momento, el imperio sueco en Alemania empezaba a derrumbarse. Suecia también había perdido el control del mar. Las flotas danesas y holandesas ganaron el control del Báltico al derrotar a los suecos en la batalla de Åland el 1 de junio de 1676, en la batalla de Fehmarn el 31 de mayo de 1677 y un año después en la batalla de la bahía de Köge. Lejos de ser decisiva en términos militares, la victoria del Gran Elector en Fehrbellin motivó una lucha de poder regional al exponer las debilidades de Suecia. Importante como la demostración del creciente poder militar de Brandeburgo, el verdadero significado de la batalla radicó en alentar la intervención danesa contra Suecia. Con la asistencia de un escuadrón holandés, la flota danesa ganó el control del Báltico, el prerequisito esencial para la conquista de los territorios alemanes de Suecia. Sin ninguna esperanza de alivio, la reducción de Stralsund, Stettin, Stade, Bismarck y otras fortalezas alemanas de Suecia era solo cuestión de tiempo siempre que Münster, Celle, Brandeburgo y Dinamarca pudieran mantener su cooperación. La campaña del Gran Elector y los aliados contra la Pomerania sueca estaba dando grandes resultados. En 1676, Federico Guillermo salía victorioso en Demmin, tomaba Stettin en diciembre de 1677, Rügen caía en septiembre de 1678 y Stralsund en octubre del mismo año. El gran objetivo a largo plazo de la política exterior del Elector era la ocupación total de Pomerania y parecía que estaba al alcance de la mano. Sin embargo, la campaña de invierno de 1678 y 1679 de Federico Guillermo es la que va a repercutir de manera determinante en la posterior configuración de las operaciones militares germano-prusianas.
A pesar de que había perdido Pomerania, Suecia aún significaba un peligro para los brandeburgueses, además que el apoyo financiero de Francia seguía entrando a sus arcas. A finales de 1678, una fuerza sueca de cerca de 12.000 hombres al mando del mariscal de campo Heinrich Horn dejaba su base ubicada en Riga, marchó hacia el sur a través de Kurland, cruzó el río Memel y entró a Prusia. La invasión cogió desprevenido al gran elector. Prusia estaba casi sin tropas. El virrey duque Ernst de Croy solo contaba con 2.500 tropas y el mismo número de milicia local. Los suecos avanzaron despacio hacia el sur a través de Tilsit con rumbo a Insterburg y posteriormente hacia Wehlau. Las tropas de Croy se retiraban afanosamente. Los milicianos huían llenos de pánico, principalmente al escuchar el primer fuego de cañón. Llegaron refuerzos de Brandeburgo, unos 2.000 hombres bajo el mando del general von Gortzke, pero la derrota fue inminente. Las tropas de Croy se retiraron hacia el sur de Königsberg. Federico Guillermo asumió la invasión tranquilamente. Los años de experiencia en el campo de batalla contra los suecos le enseñaron que la amenaza aparentemente no era grave. Con una fuerza regular pequeña y un llamado a las milicias de las provincias, pensó que sería suficiente. El gran elector dejó Stralsund y llegó a Berlín el 12 de diciembre, en donde quería permanecer. Sin embargo, cambió de opinión cuando el 14 de diciembre llegaron noticias de que los suecos habían traspasado la línea del Memel y cruzaron el Rus. Ahora parecía que el ducado estaba en peligro y se vislumbraba el espectro de que se había conquistado a Pomerania únicamente para perder Prusia. Federico Guillermo dio las órdenes para realizar una gran operación en Prusia, involucrando un ejército considerable. 6 regimientos de caballería con 3.700 hombres, 2 regimientos de dragones con 1.400 hombres y 5 batallones de infantería con 3.500, un total de 8.600 hombres. Adicionalmente, la operación contaría con 32 cañones y 2 obuses. Estos fueron tiempos importantes para el gran elector. Nunca antes o después lograría tener tantos hombres en armas. 4 años de batalla contra los suecos, muchos de ellos subsidiados con dineros extranjeros, habían incrementado el tamaño de su ejército a 45.000 hombres, 31.000 de infantería, 9.700 de caballería y 3.400 dragones, además de artillería y colaboradores que hacían la diferencia. Un gran camino recorrido desde sus primeros 5.000 soldados. Como siempre, la velocidad fue el diferencial de Federico Guillermo. Dejó Neustetten el 1 de enero de 1679 y llegó a Buchholz esa misma noche. Recorrió 55 kilómetros. Al día siguiente llegó a Tucha, 35 kilómetros, y al día siguiente arribaba a Marienwerder después de un recorrido de 85 kilómetros. Desde aquí podría cruzar rápidamente el congelado Vístula. Los suecos habían llegado a Schippenbein en su marcha hacia el sur. Al tener conocimiento del desplazamiento de los suecos, Federico Guillermo estableció su primer objetivo operacional, Preussisch-Holland, al sur de Königsberg. Aquí se encontraría con las tropas de Gortzke y lanzaría un ataque combinado inmediato contra los suecos. Los suecos ya habían experimentado esto antes y al saber que las tropas del elector se dirigían hacia Prusia, decidieron retirarse. Al parecer, el objetivo que había tenido la invasión de Prusia era el de aliviar la presión sobre Stralsund, pero esta ya había caído. El 22 de enero, Gortzke inició la persecución con su caballería y 1.000 hombres de la infantería montada. Las noticias llevaron a que Federico Guillermo tuviera que avanzar a mayor velocidad y a cambiar de objetivo. Ahora, en cambio de Preussisch-Holland como lugar para organizar la concentración previa a la batalla, una persecución a través de Königsberg y Tilsit se presentaba como alternativa. La intención del elector era cortar su trayecto. Sin embargo, se encontraba con la pregunta operativa de cómo llegar allí tan rápido como se necesitaba. El elector respondió a esa pregunta con inteligencia y astucia.
Primero le ordenó a Gorske que continuara la persecución con sus tropas, ahora 2.800 soldados de caballería y dragones. Posteriormente, envió órdenes a Königsberg para que tuvieran listos 1.200 trineos largos, 600 o 700 caballos y provisiones para 8 días para el momento de su llegada. Federico Guillermo ya había conseguido algunos trineos para montar a la mayor cantidad de hombres posible. El Gran Elector emprendía una de las más improbables persecuciones montadas de su carrera. El 23 de enero, la columna principal llegó a Preußische Mark, 50 kilómetros desde Marienwerder. El día siguiente, 32 kilómetros más hacia Preußisch-Holland. El 25 de enero fue realmente prodigioso, cerca de 60 kilómetros hasta la región de Karben-Heiligenburg. El 26 de enero sería el día que generaciones posteriores de oficiales del ejército alemán inmortalizarán. Las columnas del Elector se desplazaban sobre los ríos congelados Friedrichshafen y Pregel hacia Königsberg, con lo que cambiaban una vía costera sinuosa por una línea perfectamente recta para avanzar otros 55 kilómetros. En Königsberg recibía el equipo que había solicitado días atrás, lo que le permitiría continuar con su persecución. Llegaban noticias de que los suecos se habían retirado hacia Insterburg y que en su fuerza de 8.000 hombres había ya al menos 2.000 enfermos. En la noche del 27 de enero, la columna principal salía de Königsberg y al día siguiente había alcanzado la Biau, otros 55 kilómetros de distancia. En este lugar se encontraron las tropas del Elector con las de Gorske, y ahora las tropas combinadas sumaban unos 15.000 soldados. Con el mariscal de campo Heinrich Horn retirándose hacia Tilsit, Federico Guillermo envió a Gorske a perseguirlo de cerca y detener sus tropas hasta que llegara a la columna principal para destruirlas. Las tropas del Elector, sin embargo, enfrentaban de nuevo otro problema operacional. Para las columnas de trineos se hacía más difícil permanecer en orden. El cansancio de sus hombres y de los animales, además de las dificultades del terreno, hacían que se interrumpiera el dinamismo con el que venían avanzando. A pesar de las dificultades, el 29 de enero Federico Guillermo hacía otro desplazamiento sobre el hielo y cruzaba el Kurischeshafen hacia Hilge. Otros 23 kilómetros se sumaban al gran recorrido que había emprendido el Gran Elector. La guardia de avanzada de Gorske, bajo el mando del coronel Joachim Hennings, el ya conocido héroe de Fehrbellin, había hecho contacto con los suecos a 3 kilómetros al sur de la villa de Splitter. En un ataque repentino, los de Brandeburgo dieron de baja a unos cientos de soldados suecos, tomaron 80 prisioneros y dañaron fuertemente el tren de equipaje del enemigo. Gorske no logró llegar a tiempo para apoyar a las tropas de Hennings, lo que evitó que se cumpliera el objetivo trazado por el Elector, y este retraso ayudó a que los suecos aumentaran su ritmo de retirada. Splitter fue el punto de giro de la campaña. De hecho, ambos lados estaban alcanzando el límite de su resistencia. Para el final de enero, el ejército sueco no había podido acuartelarse por 5 días y no había podido alimentarse durante 2. El 30 de enero, Federico Guillermo tuvo que detenerse a las afueras de Tilsit para que sus columnas dispersas y rezagadas pudieran reagruparse. Como resultado, el plan de ataque al cuerpo principal de los suecos del 31 de enero se vio frustrado. Los suecos ya habían vuelto a cruzar el Memel en dirección al norte. La fuerza sueca que logró llegar a Riga el 14 de febrero era un remanente de la fuerza invasora inicial. Cerca de 3/4 de los hombres de Horn, unos 9.000 soldados de un total de 12.000, fueron bajas. Muchos de ellos fueron víctimas de las enfermedades o del congelamiento. Era el precio de hacer una campaña en invierno. Los suecos también perdieron 28 de los 36 cañones que llevaron para la invasión. A pesar de la ausencia de alguna batalla significativa, la campaña de invierno de 1678 y 1679 escribió otro capítulo importante en la carrera militar del Gran Elector. Los paralelos con la campaña que había realizado en 1675 en Brandeburgo son sorprendentes.
Una vez más, se había encontrado con la invasión de sus tierras mientras estaba involucrado en operaciones en el exterior. Una vez más, Federico Guillermo había logrado reunir una fuerza significativa, marchar cientos de kilómetros hasta el territorio amenazado y vencer. Una vez más, eran los suecos a quien volvía a destrozar.